Ashkurukipan takanitaki. Ashkuru kipanaya tichiri. Yurikipanay, Escuruquipanay, atichiri. yatichiri. Waleke, Kallanta ñane, Jailinta ñane, micrófono na Kantesipram, enciendan sus micrófonos. Takeni, Maya, Paya, Kimsa. Humataki, Olipankarita. Karita, Tuyakstamha, Suma Urunaka. Sumaurunaka, Humamna Yampini, Nanaita. Naira, Sumataki Lurta Sumataki Sinyani. Lurta Sinani, Humamna Yampini, Mayampini Nanaira. Nanaira, Masumataki Sumataki Lurta Sinani. Ay, 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 fueguito, Negrito, Oli Colipancarita. Pancarita, Ay, 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 Fueguito, fueguito, Coli Polipancarita. Colipancarita. Pancarita. A ver, Kitty, Gelinta y Moni, ¿quién quiere cantar? Mataki polipancarita. A ver, Elizabeth, Gelinta. Kumataki polipancarita. Suyastamja suma urunaka. Kumannayanpi ninanayra. Masumataki lurtasiñani. Kumannayanpi ninanayra. Masumataki lurtasiñani. Ay, 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 fueguito colipancarita. Ay, 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 fueguito colipancarita. Ya, vas a practicar con el video, ¿ya? Tienen que Ya, practicar, por eso ya, les estoy mandando el enlace, ¿no ve? Donde está la letra y el video, ¿no ve? Para que puedan practicar, ¿ya? En la pronunciación todavía falta. Ya, Walik. Vamos a empezar, estamos con lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, para eso eh, hemos dicho con una palabra que es uso. ¿Qué es uso? Enfermedad, Ya, ¿qué más significa? dolor, Dolor, ¿ya? Entonces, con esta palabra estamos trabajando, entonces vamos a decir Humaru, ¿ya? Ru es direccional, a ti significa esto, ¿ya? A, ¿ya? Por ejemplo, no sé, supongamos, dale comida, ¿no? ¿A quién, yatichiri. no? Tatama, ¿qué es tatama? Yatichiri, estás compartiendo otra tela. Estoy viendo la de la canción aún. Ah, ya. ¿Ya qué es tatama? Ah, papá. ¿No? Tu papá. Tu papá. Entonces, dale comida, ¿a quién? A tu papá, tatamaru. ¿Me dejo entender? Este ru es direccional, ¿correcto? Esto significa a tu, no, este no sería pronombre, tu papá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Este ru. Sí. ¿Ya? Ru. Vamos, ¿no? ¿Dónde? A tu casa, ¿no? O a mi casa. Entonces yo digo, a mi casa. Uta, ¿no? Utaja, mi casa. Utajaru, a mi casa, ¿no? ¿Ya? Entonces, este ru es direccional, ¿ya? Entonces, aquí está, Humaru, a ti, ¿no? Kunasa, ¿no? Kunasa, Mm, ¿no? Elición. Aquí también, Humar, elición, Kunas, elición, Tama, elición, ¿no? Humar, Kunas, Ustam, ¿no? ¿A ti qué te duele? Nayaru, ¿no? A mí, ¿no? Nayar, y decimos cualquier parte. Lac, ¿no? Lakawa.
¿no? La caua, ¿no? Edición, la cau, usu, tu, ¿ya? Entonces, ¿qué va a variar? Simplemente esto hemos dicho. A ver, cualquier parte del cuerpo me van a decir, no vale repetir, ¿ya? A ver, Culiaca Ángela, Jumar Kunas Ustam. No, no está atenta. Blanca Fernández, Jumar Kunas Ustam, Culiaca. Nayar Pukara Usutu. ¿Qué cosa? Nayar Pukara Usutu. ¿Qué es Pucara? Ay, perdón, Puraca. Ah, ya. Gilata Brock, Jumar Kunas Ustam. Nayar atiu usutu. Waleki, Culiaca Ángela, Tobar, Jumar Kunas Ustam. Nada todavía. Culiaca Celeste, Rosel, Jumar Kunas Ustam. Tampoco Celeste, Culiaca Elizabeth, Jumar Kunas Ustam. Nayar eh, Naira Usutu. Yam. Gilata Ezequiel, Jumar Kunas Ustam. Nayar, mm, Harapi, Usutu. Yam. Gilata Heber David, Jumar Kunas Ustam. Nayaj Yoko Usutu. Ya, Culiaca Helen, Alanoca, Jumar Kunas Ustam. Nayaj Pequemau Sutu. Ya, Pequemao. Pequema es tu cabeza, entonces me está diciendo, a mí tu cabeza me Ay, duele, no te puede doler así, a ver. ¿Cómo sería? Peque, Pequejau Usutu. Ah, ya. Janet Mamani, Jumar Kunas Ustam, Culiaca. Yo, Nayar, Hinchu, Hinchu Usutu. Ya. Janet Angélica, Culiaca Janet Kunas Ustam. Nayar Sillu Usutu. Ya. Gilata José Ademar, Jumar Kunas Ustam. Nayar Harapiusutu. Ya. Culiaca Nadir, Jumar Kunas Ustam. Geni Uskituti. Ya. Haneus Kitote, ya. Está bien. Gilata Carlos, Jumar Kunas Ustam. Nayar Nassau Usutu. Ya. Waliki. Culiaca Huira, Untoja, Jumar Kunas Ustam. Nayar Anku Usutu. Ya. Waliki. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿ya? Ahora, nuestra compañera Nadir creo, respondió que no me duele, ¿no ve? Entonces, eso es igualito como hemos aprendido, pero con alguna pequeña variación cuando queremos explicar, ¿ya? Entonces te dicen, ¿qué te duele? No, no me duele nada, ¿no? Haneu kunas uski tuti, ¿no? Hani, no, ¿no ve? Haniwa, no. Kunasa, ¿no? Kuna es que, ¿no ve? Entonces, no me duele nada, ¿no? Uski tuti. Sea, a mí no me duele nada, ¿no? Haneo kuna susquitut, no me duele nada, ¿ya? Lo siguiente sería, eso sería la respuesta, ¿no? Pero aquí habría otra pregunta, ¿no? Otra pregunta. Humar, ¿no ve? Digamos, eqiti ustam, ¿no? Esto significa así, ¿ya? A ti, a ti te duele la cabeza. Eso significa, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, supónganse que son doctores, ¿no? Entonces, están haciendo un diagnóstico, ¿no? Entonces, te duele la cabeza, ¿no ve? Como al paquete están, ¿no? Ahora, obviamente, esto va a cambiar lo que sea, pueden decir, ¿no ve?
Humar ajanut ustam, humar lahrat ustam, humar nairat ustam, hinchut ustam, atit ustam, hikanit ustam, yokot ustam, chuimat ustam, ¿no ve? Lo que sea, ¿no ve? Entonces aquí ya está direccionando, ¿no ve? A ti te duele la cabeza, ¿no ve? Entonces, en este caso, si es que les preguntaran así, también tiene que decir, no me duele la cabeza, ¿no ve? Si es que no les duele, ¿no ve? Entonces puede decir, Haneu, ¿no? Eke, eke, uski, tuti, ¿eh? Ahí está. No me duele la cabeza, ¿no ve? Ahora aquí incluso podría haber una segunda respuesta, ¿no ve? No me duele la cabeza, me duele el ojo, digamos, ¿no ve? Haneu, eke, uski, tuti, nairau, usuto, ¿no ve? ¿No ve? Aquí directamente, ahí está la respuesta, ¿no ve? Sin hallar, ¿no ve? Entonces, digamos, no me duele la cabeza, me duele la nariz, ¿no? Entonces, haneup ekej uskituti, nasau usuto, ¿no ve? Entonces, también podría ser así la respuesta, ¿no? Dependiendo siempre del contexto, de la circunstancia en el cual estén, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas posibles, respuestas negativas, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hacer con tercera persona. Esta pregunta vamos a hacer con tercera persona, ¿ya? Entonces, tercera persona es jupa, ¿no ve? ¿Sí? Jupa. Él o ella, ¿no ve? Jupa. Jupar kunas, tercera persona, hemos dicho, vamos a quitar el sufijo ta y el la ma, ¿no? Entonces, vuelve a ser la palabra raíz, usu, ¿no? Jupar kunas usu, ¿no? Entonces, esto también sería jupa, ¿no? Jupar, lacau, usu, ¿no? Entonces, simplemente la respuesta se simplifica a partir de la edición del sufijo ta y lama, ¿ya? Hanati, ¿está claro? ¿Está claro esto? Sí. Sí. Ya, entonces vamos a hacer la prueba, ¿ya? Entonces, como saben, la familia, entonces con familia vamos a reemplazar, ¿ya? A ver, Kuyaka Janet Mamani, Tatamar Kunas Usu, Eh, Jupar Pekeuso. ¿ya? Kuyaka Blanca Fernández, Mamamar Kunas Usu, Mamá, na. ¿Cómo dice mi mamá? mamá, Ah, ¿ya? ¿Cómo sería la respuesta? mamajar, naira, usu, ¿Ya? Kuyaka Ángela Tobar, no está. Gilata Brock, Hola. Gilamar Kunas Usu, Hilajar con cao uso. ah, ya, Waliki, Kuyaka Celeste, Ah, sí, profe. Achilamar Kunas Usu, Ah, Achilamar, na, ah, Achilamar, nada. eh, ¿Cómo dice mi abuelo? Achichila, Ya, pero está bien eso, pues, pero ¿cómo dice mi abuelo? Mi abuelo. ah, eh, eh, Sufijos posesivos. sería Naya, Na. Posesivo, posesivo. Les he dicho el otro día que van a repetir porque ahí están flaqueando, ¿no ve? Y ah, siguen flaqueando. A ver. sería eh,
acha, acha, achilaja, Eso, a ver, achilaja, ahora. Respuesta. achilajar, kunka usu. Ya, que practicar celeste sufijos posesivos. Cuyaca Elizabeth. Awichumar kunas usu. Otra vez, ya Tichiri. Awichumar kunas usu. Awichu, awichujar, kururu usutu, No, usuba. pues, uso nomás. Ah, Usutu ya. me duele, ya estás diciendo. A mi Ah, abuela, su ombligo me duele, me está diciendo. ah, ya. Awichujur, kururu usu. Ya. Ja, no ju, ¿ya? Ah, ya. Awichajar, kururu usu. Ya. Ah, está bien. Gilata el Ezequiel. Eh, Culiacamar kunas usu. ¿Me puedes repetir, por favor? Culiacamar kunas usu. Juliaja, ¿Qué? A ver, usu, una más, más. usu. A ver, una vez más. Culiaja, Nah, pues, ¿qué es usu, Culiaja? usu. ¿Qué es Culiaja? A ver. Mi hermano, Culiaca, hermana. A ver. ah, Culiacaja, tusu, usu. Ah, ya. Em, Heber David. Achilamar kunas usu. Achilajar Atankau Usu. Ya. Helen Alanoca. Awichumar kunas usu. Awichujar nairau usu. Janet Angélica Aguilar. Gilamar kunas usu. Shilaja, eh, Sillu, Sillu Usu. Ya. Gilata José Ademar. Achilamar kunas usu. Achilamar, Na. Achilaja, eh, Lakausu, Ya. Lili. Awichumar kunas usu. Awichujar kunas usu. No, pues me estoy preguntando de nuevo. Yo no sé qué le duele. Ya. Awichujar. Nah, tienes que practicar. Mariana. Tatamar kunas usu. Aquí tengo la pregunta y a ti, Chiri. ¿Podría mostrarme cómo se dice correctamente que no le duele nada? Ok. Tataharu kunas uskiti. Ya, Haneu kunas uskiti. Muy bien. Hani, hani kunas uskiti. Ya, muy bien. Entonces, para ser tercera persona, este tú no va. Ya, muy bien. Ya. Nadir. Sí, Eh, Awichumar kunas usu. awichaj, awichajan kayu usu. Awichahar. Ya. Carlos. Tatamar kunas usu. Chile sería Tataharu Nasau Usu. Ya, Waliki. Culiacawira.
Sí. Achilamar kunas usu. Um, achilaha kan kunka uso. Ya, walik. Eso es en tercera persona. Ahora, negativo he dicho, repito, cuando es negativo, ¿no? Digamos, a tu papá, ¿qué le duele? No, a mi papá no le duele nada, ¿no? Hanyu kunas uskiti. Así van a responder en tercera persona, ¿ya? Sin tú, ¿ya? Entonces aquí este tú es solamente para primera persona, ¿no? Pues tercera persona, no, no tiene este tú, ¿ya? ¿Ya? ¿Kanaja ya? Muy bien. Ahora hagamos la conversación completa, ¿ya? A ver, voluntario, voluntaria. ¿Qué dice? Ya, Janet. Askirukipan kuyaka. Yo ya te chiri. Ya, cualquiera de los Janet, ya, tú. Entonces, Janet, kuyaka, askirukipan. Askero que pana ya te chiri. Kuman sutimaj kunasa. Eh, eh, Naya sutima. Nada. eh, Naya sutiha. Janet. Ah, waliki, kuyaka, humaj kuna luriritasa. Con letras, eh, eh, Luriditas. Occupation. ¿Mm? Ocupaciones. Ah, ujú. Humaj kuna luriritasa. Ah, Naya como Yikachiri. Ah, ya. Tataman Yikachiriwa. sutipaj kunasa. Lo siento, he hablado encima. ¿Puedes repetir, por favor? Tataman sutipaj kunasa. Eh, Nasa. Sutimah. Nada. Ah, eh, ¿Puedes Tataman repetir? sutipaj kunasa. Ah, Jupa Suti Suti Sutipa Alex. Mama mansti. Ju- eh, Jupa Sutipa Rosa. Ah, qawqa hilanitasa. Ah, mm, pues, Hilmintasa. Ah, Naya Ma Hilata. Hilata Hilata Nikiwa. Ah, ya. Hilaman sutipaj kunasa. Lo siento, ¿puedes repetir, por favor? Hilaman sutipaj kunasa. Unas, ujú. Eh, Copa Sutipa Iván. Kupaj kuna luririsa. ah, Jupa Yikachiriwa Ah, también. ya. Mm. Kupaj qawqa maranisa. Eh, Jupa eh, Tunka Maraniwa. 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 10 años. Eh, Sí, ¿cómo se dice? Sí. Waliki kuyaka humar nairat ustam.
Mira. Mm. Humar Nairat ustam. Ah, Neo Nara Uskituti. Waliki kuyaka qarur kama. Eh, aroma de cama, yatichirin. Ya. Práctica, 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 ¿ya? Sí. Entonces, más o menos, esa es ya ahora nuestra conversación, ¿ya? Con todo lo que hemos aprendido. Son preguntas básicas, respuestas también simples, no estamos complejizando nada, ¿ya? Todo lo que he preguntado hemos hecho aquí, ¿ya? Entonces tiene que practicar nada más. ¿Listo? ¿Alguien Ujú. tiene alguna duda, pregunta? Hanat, ¿kunas, take kunasa? ¿Está todo claro? Ya, Tichiri, yo quisiera participar. A ver, Kuyaka Elizabeth, Aski Haipukipan Kuyaka, Aski haypukipanaya Tichiri. Human Sutimaj Kunasa, Nayak sutijak Elizabeth. Kuyaka Elizabeth, Humaj Kunaluriritaza, Nayak yatichiritwa. Waliki, Tataman Sutipaj Kunasa, Tatajan sutipaj Jacinto. Mama Mansti, Mamaman sutipaj Raimunda. Mamaja, ¿no? No tu mamá, mi Aya. mamá. Mamajan sutipaj Raimunda. Waliki, Tatamaj Kunaluririsa. Tatajan yatichiriwa. Ya, ya, Kauka Hilanitasa, Kimsa hilanitwa. Hilir Hilamaj Kauka Maranisa, Eh, kimsa mm, kimsa tunka maraniwa. Hupaj Kunaluririsa. Upaj yatichiriwa. Waliki Kuyaka, Humar, Eket Ustam Kuyaka. Haniw uskituti. Ah, Tatamar Kunas Usu. Tatajaj puraka usu. Ya, ya, Kuyata, Waliki, Hikisinkam Kuyaka. Hikisin kamaya tichiri. Ok, muy bien, siga practicando. Listo. Hasta ahí está nuestra conversación, ¿ya? Ahora tenemos que aprender más vocabulario para seguir ampliando ese, esa conversación, ¿ya? Entonces, ahora nos tocaría aprender. Hemos visto cuerpo humano, familia, ocupaciones, números. Entonces, ahora nos toca lo que son los alimentos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un poco de vocabulario, van a memorizar algunos y la próxima clase hacemos conversación, ¿ya? Entonces, empezaremos. A ver, hay dos formas de decir alimentos, ¿ya? Manca, esto es comida, ¿ya? Comida de manera general, ¿ya? Entonces, esto podría reemplazar lo que sería alimento, ¿ya? Alimento, manca. Si quisiera decir comidas, ¿cómo diría? Comidas. Nanka, Bankanaka. nanka. Eso, manca, naca, ¿no es? Comidas o alimentos, ¿no es? Eso sería una alternativa. La otra alternativa es juira, ¿ya? Ahora, este juira no es necesariamente todo, ¿ya? Juira va a ser igual alimento,
Entonces, en este caso va a ser víveres, ¿no? Víveres sería correcto. Creo que no. A ver, ¿cómo les explico? A ver, les explico primero, ustedes me dicen cuál sería lo correcto. Antes, las personas almacenaban sus comidas, ¿no? Almacenaban sus comidas. Em, y esas comidas, esos productos, básicamente era la quinoa, la cebada, ¿no? No sé, tal vez la papa, el chuño, ¿no? Entonces utilizaban lo que es la pirua, ¿ya? Pirua es una especie de casita donde guardaban, ¿no? Estos alimentos, ¿no? Entonces a eso de forma general se le dice juira. Entonces, alimentos que se pueden almacenar. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, cuando decimos se puede almacenar y decía que se almacena en pirua, ¿no? Entonces, pirua es más o menos así una casita así medio alargada que tiene un techo, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí es el orificio donde se van introduciendo los alimentos. Y aquí hay otro orificio donde se va sacando, ¿no? Entonces, hay el sistema de rotación, ¿no ve? Entonces sale el más antiguo, ¿no? ¿No? Y así va rotando, ¿sí? Entonces, solamente vamos a decir alimentos que se pueden almacenar, se le conoce como juira. Ahí no entraría, por ejemplo, verduras, frutas, ¿no? Esos no entrarían, ¿no? Por ejemplo, la sal, la carne, no entrarían, ¿ya? Entonces tenemos este otro término. Entonces, ¿esto sería tal vez correcto decir víveres o no? ¿Qué dicen? No, ya yo creo que sería almacén o bodega, algo así, porque no va a incluir las verduras ni las frutas. Ujú. Ya, pero no sé cómo está en el diccionario, no me fijo la verdad. Ya, pero hay este otro término, ¿no? Si escuchan Cuirán isctate, ¿no? Tienes todavía comida, más o menos es, ¿no? Pero no se refiere comida en general, sino se refiere a esos productos almacenables, ¿ya? Entonces se tiene este otro término en lugar de manca, ¿ya? Entonces nosotros de forma general vamos a trabajar, vamos a enlistar todos, ¿ya? Todos. Entonces vamos a empezar por los más comunes, por los más básicos. Ahora también hay que entender lo siguiente, ¿no? Hay algunos productos que son propios, típicos, ¿no? De la región aymara, ¿no? Pero hay otros que no, ¿no? Que simplemente han sido introducidos. Entonces, simplemente se han fonetizado, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Ustedes me dictan, ¿ya? Vamos a empezar por papa, ¿ya? Papa, el nombre común es choque, aunque otros dan otra denominación, ¿ya? Esto va a ser papa, ¿ya? Producto de la papa, la deshidratada, se llama chuño, ¿no? Lo que llamamos en español chuño, ¿no ve? Esto sería chuño, ¿ya? Otra derivada de la papa, la tunta, ¿no? La blanca, ¿no ve? Entonces, esto también se conoce como tunta, ¿no? ¿Listo? Tenemos la quinoa, que sería jupa. Jupa, la quinoa. La quinoa. Tenemos em, hawasa, que sería el haba, ¿no? Tenemos maíz, tonco, ¿ya? Maíz. Ahora dícteme a ver, ¿qué alimentos? La cebada, Cebada, por ejemplo, está introducido, ¿no? Entonces, siguara nada más, ¿ya? Cebada, ¿ya? ¿Qué más? Apilla, esto es oca. Uyucu, esto es papaliza, papaliza, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué productos más? Huevo, Huevo, auna,
En algunas regiones no le llaman kauna, sino le llaman anua, ¿ya? Entonces va a ser variación dialectal. Auna, anua, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿no? Huevo. Aicha, carne, ¿no? Ahora quiero especificar, ¿no? El tipo de carne, entonces simplemente agrego el nombre del animal. Entonces digamos carne de res, ¿no ve? Huaca, aicha, ¿no? No sé, pollo, hualpa, aicha, ¿no? Carne de llama, carwa, aicha, ¿no? Entonces, aicha de forma general, ¿ya? ¿Qué más? Yuca, cebolla. Ya, esos son productos del oriente, ¿no? Que no hay. Entonces Sí. podemos decir yuca Ah, nomás. ya. O cebolla, ¿no? Entonces ciulla, ¿no? Entonces algunos lo llaman, le dan otro nombre, pero igual es simplemente adaptado, ¿no? No es propio, ¿no? No se producía antes, ¿no? Ahora creo que ya producen carpas, algo así. La Arveja, quinoa, ¿Perdón? la arveja, quinoa. No escucho. Ya. Hasta aquí van a practicar, estos se van a memorizar para la siguiente clase, ¿ya? Vamos a seguir complementando y con eso vamos a hacer la conversación, ¿ya? Esto va a ser para hacer preguntas, ¿ya? Vamos a seguir complementando, ¿ya? Hasta ahí hoy día. Cuacam Hichuro, ¿ya? Ya te Chiri, ¿puedo enviar la lista al grupo? Ah, ya. Ahorita le mismo lo hago. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Ya. Jurpurkam, el día viernes normal, ¿ya? Hikisinkam takini, walik para phatam. Ikisinkamaya tichiri. Chiqui Que sin sin cama, ya cambia, te Chiri. teacher. Sin